Seguinos en Instagram, @ecomedios. En los pasillos se habla bajo, caras serias, trajes caros, promesas viejas maquilladas de futuro rápido y barato. Se reparten el poder como cartas marcadas, mientras afuera la calle no entra nunca en la jugada. Mucho ruido, poca verdad, micrófonos que no preguntan. Pero esta noche se abre el juego y alguien dice lo que nunca escucha. Rosca y Casta, siempre. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta. Siempre aquí los martes, siempre por Ecomedio. Es un placer para mí, Sergio Rosso, quien te habla, hacerte compañía hasta las 19. Hoy tenemos un programa cargado de información, como siempre. Quiero contarte que vamos a estar hablando de la inteligencia artificial. Queremos contar que no es solamente el chat GPT. Vamos a estar hablando con un especialista sobre eso. Vamos a estar hablando y homenajeando a un año de la muerte de Francisco, su legado, todo lo que nos ha dejado. Y también vamos a estar hablando de defensa y por allí algunos temas muy interesantes también que te queremos contar, que te queremos traer, que te queremos analizar. Nosotros, como siempre, nos presentamos en sociedad y arrancamos este Rosca y Casta a toda máquina. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año, con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tigre es seguridad. Más de 2.200 cámaras vigilan cada rincón del municipio. 140 móviles recorren las calles, patrullando día y noche. 122 tótems de seguridad listos para responder cuando lo necesites. Con tecnología, prevención y presencia constante, trabajamos para que vos y tu familia vivan tranquilos, siempre cerca tuyo. Descarga la app Alerta Tigre Global y conectate con tu municipio. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Y te contaba cuando abría el programa que hoy íbamos a tratar de entender algo sobre inteligencia artificial. La verdad que la inteligencia artificial no es solamente el chat GPT o modelos. Queremos saber, por eso vamos a hablar con él, ya lo voy a presentar con un especialista, qué hay detrás de la inteligencia artificial, más precisamente que tenga y que tiene que ver con la industria. Ya estoy en comunicación con Hernán Reibel, analista de inteligencia artificial. Hernán, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. La verdad que es una pregunta que de a poco todos nos empezamos a hacer. Es una pregunta que seguramente todavía no tiene una respuesta clara, pero seguramente en los próximos años Argentina como país, Argentina como sociedad, Argentina como Estado, el sector privado, el sector público a nivel nacional, provincial, municipal y las empresas, tanto nacionales como internacionales, vamos a tener que discutir qué hacemos con la inteligencia artificial y cómo Argentina
se puede insertar en el mundo en la inteligencia artificial, que es básicamente una industria, un modelo de negocios y un modelo de producción que se está desarrollando a pasos agigantados. Bien, Hernán, voy a ir por partes. Quiero aprovechar toda tu expertise para que nos ayudes a entender a nosotros, básicamente, que somos básicos, digo, ¿no? Que solamente vemos las aplicaciones, que vemos el ChatGPT, que manejamos algunas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero que no sabemos esta estructura de fondo. ¿Argentina tiene condiciones reales para desarrollar un modelo fundacional propio, o más vale o es más viable apostar a una capa de aplicaciones sobre estructuras productivas? Digo, ¿qué ves vos ahí? Argentina es un país que está inserto en la economía global a través de diferentes modelos y tipos de producción. Una puede ser el petróleo, la minería, el agro, la industria, diferentes economías que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. En el caso de la inteligencia artificial, Argentina claramente tiene una oportunidad que seguramente tendrá que debatir, como dije anteriormente, rápidamente, para no quedar afuera de una industria que avanza rápidamente todos los días. Claramente Argentina hoy no tiene posibilidades de discutir un modelo. Cuando decimos modelo, nos referimos, como bien vos decías, a ChatGPT, Gemini, Cloud. Hay diferentes tipos de modelos de lenguaje que son las herramientas que todos usamos todos los días para estudiar, para trabajar, para consultar, para sacarnos dudas. Eso es la cuarta etapa o la cuarta capa de la inteligencia artificial. Argentina tiene en la primera capa, que es la energía, porque la inteligencia artificial funciona exclusivamente si hay energía constante y que nunca se puede cortar, y abundante. Argentina tiene, gracias a Dios, tiene vaca muerta, gracias a Dios también tiene energía eólica, una energía solar que se va desarrollando progresivamente, pero a paso firme. Tiene también energía hidroeléctrica, tiene energía nuclear. Es decir, Argentina puede proveer de energía a la inteligencia artificial. Ese es el primer punto en el cual Argentina tiene una ventaja competitiva. Bien. Además, tiene la posibilidad de tener mucho terreno disponible para instalar data centers. ¿Qué son los data centers? Son edificios, para llamarlo de alguna manera, que contienen chips que funcionan a través, que es el motorcito de la inteligencia artificial, y que este motorcito se alimenta de energía. ¿Por qué tenemos territorio? Porque somos, obviamente, un territorio muy extenso, la octava economía, somos el octavo país en cuanto a territorio. Hoy la discusión pasa por si se necesita más o menos frío. La tecnología de hoy necesita frío, entonces la Patagonia se convierte en un escenario indiscutido para la inteligencia artificial, pero las grandes compañías tecnológicas cada vez están avanzando más. ¿Para qué? Para poder necesitar cada vez menos frío, para enfriar estos data centers que necesitan de frío justamente para funcionar. Bien. Y en la capa donde seguramente tenemos un mayor valor agregado es en el sector de las aplicaciones. Bien. Aplicaciones basadas en inteligencia artificial, pero que funcionan, suponte, para el agro, para la industria, precisamente para la energía. ¿Y por qué tenemos un valor agregado? ¿Y por qué somos un país que es visto como un potencial aliado para la inteligencia artificial? Porque tenemos tanto universidades privadas como universidades públicas, con una gran cantidad y calidad de nuevos profesionales que pueden desarrollar estas herramientas o estas aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para proveer al mercado local, tanto industria como la del agro, como así también la energía, pero también fundamentalmente para exportar, y obviamente en un país como nosotros que necesita divisas, esto es más que fundamental. Bien, estoy hablando con Hernán Reibel, él es analista de inteligencia artificial. Muy claro cómo lo explicás, Hernán, sobre todo lo de las capas. Hablabas de energía, hablabas de infraestructura y data center, hablabas de aplicaciones. A ver, sobre la energía, Argentina está más cerca de ser un potencial tecnológicamente hablando o simplemente un proveedor de recursos. Digo, hablabas de el rol del Estado. Digo, ¿qué rol debería tener hoy la Argentina en cuanto a este tipo de proyectos?
la inteligencia artificial, como cualquier industria, necesita un rol activo del Estado, de la sociedad, de las empresas, tanto, te vuelvo a decir, de empresas nacionales como empresas internacionales que quieran venir a desarrollarse en Argentina. Como cualquier industria necesita previsibilidad, y la previsibilidad Argentina la tiene en términos técnicos porque tiene energía abundante y a futuro. Eso es un valor agregado que está per se. Ahora bien, seguramente habrá que discutir cómo se logra una previsibilidad a largo plazo en términos legislativos, en términos de política económica, en generar políticas que puedan conectar al sector público y al sector privado, generando una sinergia. Cómo ese sector público y ese sector privado trabajan con el sector universitario para poder brindar trabajo y valor agregado a los estudiantes y a los profesionales del futuro. Entonces, es un trabajo en conjunto, es una discusión que hay que tener, es una mesa de trabajo que hay que lograr para no solamente ver la cuestión energética, porque la energía está ahí, todos la tenemos, todos conocemos que está Vaca Muerta, claro. Todos conocemos que Argentina es un país eminentemente energético, todos conocemos que el sector gasífero en Argentina es próspero. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa energía sea proveedora de un data center? Bueno, hay que sentarse, hay que generar leyes que sean previsibles, no solamente para el sector privado, sino en beneficio, sobre todo, de la sociedad argentina y de la gente que vaya a trabajar en esos lugares. Es decir, sí o sí se necesita la sinergia público-privada para que Argentina se convierta en un hub de inteligencia artificial a través de la energía, como dijimos, a través de los centros de datos y también a través del talento tecnológico para desarrollar aplicaciones que puedan ser útiles para diferentes sectores de la economía, no solamente de Argentina, sino del mundo. Estoy hablando con Hernán Reibel, analista de inteligencia artificial. Qué interesante todo lo que estás marcando. Hablabas de Vaca Muerta, un Vaca Muerta en expansión, esto corre por mi cuenta. ¿Podemos transformar ese activo en una ventaja concreta para atraer inversiones que tengan que ver con inteligencia artificial? Digo, teniendo en cuenta que el gobierno vende que el RIGI es una muy buena oportunidad. Digo, ¿qué ves vos ahí? ¿Qué análisis haces? Más allá de las políticas puntuales que aplican diferentes gobiernos, se necesita para el desarrollo de una industria políticas de largo plazo. Políticas de largo plazo que generen al que va a invertir la posibilidad de saber que va a estar acá 20 o 30 años invirtiendo, algunos años ganando dinero, otros los primeros años realmente nunca se gana dinero, generando una buena relación con el ecosistema que vive alrededor de esa empresa, es decir, la sociedad, y me parece que lo que se puede lograr, porque además es una obligación, creo yo, que tiene la sociedad argentina, el Estado, en sus tres niveles, el Estado nacional, el Estado provincial y las municipalidades, el sector privado, porque si nosotros dejamos pasar esta oportunidad, la inteligencia artificial igual la vamos a consumir, no es que no la vamos a consumir, no es inteligencia artificial sí, inteligencia artificial no, la inteligencia artificial está. Alguna vez alguien decía que la inteligencia artificial hoy es como la luz cuando la luz empezó a llegar a las ciudades. La luz está en todos lados y cada vez va a estar más. Hoy la inteligencia artificial es un sector tan dinámico, tan potente, o a lo mejor más potente, uno no lo sabe, como el sector petrolero. Necesita reglas, necesita acuerdos, necesita acuerdos estratégicos, porque si no vamos a terminar consumiendo herramientas de inteligencia artificial y no produciéndolas. Es un caso muy concreto que todos conocemos. Todos consumimos nafta o gasoil, según el auto que tengamos, según el vehículo que tengamos. Imagínense si en Argentina no nos hubiésemos dado una política petrolera y hoy tendríamos que consumir un combustible, el que sea, nafta o gasoil, importado. Bueno, sería un desperdicio porque tenemos acá en Argentina recursos petroleros y recurso humano más que inteligente para explotar ese recurso petrolero que luego se convierte en la nafta o el gasoil que usamos todos los días. Esto es lo mismo. Si nosotros no apostamos a tener una política vinculada a la inteligencia artificial, nosotros vamos a terminar consumiendo aplicaciones que otro
va a capturar económicamente en todo este proceso o en todas estas capas que mencionamos anteriormente. Bien, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo. Más o menos me lo dijiste, pero te lo quiero preguntar concretamente. Si tuvieras que decirlo simple, ¿Argentina puede subirse al negocio de la inteligencia artificial o va a quedar como un mero espectador? No, Argentina es un país que se puede subir porque tiene todos los recursos y todo el potencial para hacerlo. Falta acordar cómo se acomodan esas piezas, cómo nosotros podemos capturar ese valor agregado que nos da la energía, ese valor agregado que nos da la inmensidad territorial que tenemos, ese valor agregado que nos da el talento tecnológico, y si nosotros unimos todas esas piezas entre el sector privado, el sector público, el sector universitario, obviamente que la sociedad, porque es la que va básicamente a trabajar y consumir este tipo de industria, yo creo que Argentina tiene la posibilidad, y no solamente la posibilidad, sino que tenemos la obligación de hacerlo en virtud que es una industria que necesita de factores que nosotros hoy ya tenemos y que lo único que tenemos que hacer es unir las piezas. Hernán, te agradezco muchísimo la participación aquí en Rosca y Casta, es un tema que nos interesa muchísimo. Has abierto, digamos, toda una puerta que nosotros desconocíamos y creo que gran parte de los argentinos también, así que vamos a seguir pendiente y cuando tengamos alguna necesidad te vamos a consultar con mucho gusto. A disposición y muchas gracias. Buenas tardes. Hernán Reibel, analista de inteligencia artificial, hablando de lo que generalmente no se habla, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es la parte de la industria. Y qué interesante todo lo que marcaba él. Así que, nada, un placer haberte acercado a esta nota y vamos a seguir pendientes de la inteligencia artificial y cómo se encamina Argentina en ese rol, en esa beta que tiene que ver con el negocio de la inteligencia artificial. Yo lo he visto en los andenes
me subo con mucho cuidado, con mucho respeto a Sky Bellinson, tal vez mañana. Y ya tenemos enganchado nuestro próximo entrevistado, que me da mucho placer hablar con él. El gobierno, te pongo un poquito de contexto, el gobierno de Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares en el país. Una decisión que vamos a hablar con él y que nos ayude a entender. Cuando digo vamos a hablar con él, es Sergio Eiza, profesor de Defensa y Seguridad Internacional en la Universidad de Buenos Aires. Sergio, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Bueno, un placer hablar con vos. Sergio, queríamos preguntarte, ¿cómo se inscribe esta decisión del gobierno de Javier Milei dentro de una estrategia de defensa nacional? Digamos, ¿qué tenemos que ver, qué tenemos que analizar, según tu saber? Mira, lo primero que permitime hacer es darle un encuadre legal. Perfecto, me encanta. Tal vez, sobre todo en estos días, ¿no? Digamos que no se respetan las leyes aprobadas por la Constitución Nacional, se saca mucho por DNU, exactamente, teniendo una mayoría cómoda del Congreso, pero para que la audiencia, digamos, vea el marco en el que estamos hablando, expresamente la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 28, dice que la entrada y salida de tropas tiene que ser aprobado por el Congreso. Bien. Además de eso, hay una ley, que es la 25.880 del año 2005, que regula cómo se hace eso. El Poder Ejecutivo tiene que mandar en marzo un proyecto de ley que dice que, por ejemplo, en marzo de este mes que pasó, tendría que haber mandado un proyecto de ley diciendo que del 1 de septiembre del 2026 hasta dentro de 12 meses, estos son los ejercicios que van a hacer, estas son las características, etcétera. Lo primero que está haciendo el gobierno nacional es violando la Constitución Nacional y violando la ley que regula este procedimiento, que se aplicó sin, digamos, todos los años, desde el 2005 hasta la fecha. A veces con algún retraso, otras veces, digamos, se perdió algún ejercicio, pero bueno, es el procedimiento que marca la Constitución. Y solamente están exceptuados, solamente lo puede hacer el Ministerio de Defensa por motus propio, cuando es gente que viene a una ceremonia, o cuando hay una emergencia que, digamos, que es algo que no se puede demorar, o cuando es un caso, por ejemplo, cuando fue que se hundió el Lara San Juan, un caso de búsqueda y rescate. Entonces, dicho esto, lo que tenemos es el gobierno que aprobó un DNU de manera discrecional, un DNU que aprueba 2 ejercicios. Es un ejercicio PASE, que es un ejercicio que se llama ejercicio de oportunidad, que se hacen, digamos, cuando pasan, en este caso, barcos cerca de la costa argentina, y después el otro ejercicio es el Daga Atlántica, bien, donde básicamente vienen tropas, digamos, de la Armada de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Voy ahora hacia tu pregunta. Sí. Es una confirmación del alineamiento de que tiene Argentina con los Estados Unidos, que no es un alineamiento pragmático, es un alineamiento ideológico, que Luciano Angelini lo llama occidentalización dogmática, donde en realidad para Argentina no hay ningún beneficio, sino que los beneficios son para los Estados Unidos, ¿no? Bien, clarísimo, digo. Te agradezco mucho la aclaración al principio, que tiene que ver con las normas y con esa violación del gobierno. Digo, claramente no es ninguna estrategia de defensa, sino, como bien lo marcabas vos, es un alineamiento con Estados Unidos. Te pregunto, ¿qué implica para Argentina profundizar ejercicios militares con Estados Unidos en este contexto global? Digo, también parecería que es un mal momento. Mira,
le voy a dar una pequeña vuelta de tuerca a lo que decías recién y a la pregunta. Claramente no es la estrategia de defensa que necesita, a mi criterio y de algunos colegas, Argentina, un país octavo territorio en el mundo, que tiene el 25% de su territorio ocupado, que nos olvidamos de eso, las Islas Malvinas, la Georgia, la Sandwich, todos los espacios marítimos, la disputa futura por la Antártida, y Argentina, desde que está Milei, viene marchando en una concepción de fuerzas armadas, que en realidad no son fuerzas armadas. Tocatlián lo llama peleadores del crimen, yo lo llamo pequeñas fuerzas armadas, es como si fuera una gendarmería recargada. O sea, para lo que se están preparando con estos ejercicios es para cumplir con los intereses de Estados Unidos, para lo que quiere que los militares hagan, que Estados Unidos quiere que los militares latinoamericanos hagan en la región. Lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, todas cuestiones que son de interés para Estados Unidos, pero que no tienen nada que ver ni con nuestros intereses vitales, ni con nuestros intereses estratégicos. No solamente este ejercicio, sino toda la política exterior de Argentina, de esta occidentalización dogmática, este alineamiento ideológico, ni siquiera pragmático, porque nadie habla de pelearse con Estados Unidos y con Israel, pone a Argentina en una situación incómoda que como mínimo puede afectar votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas o en el subcomité de descolonización, donde todos los años se trata el tema Malvinas, porque Argentina, al votar con Israel y con Estados Unidos y con algún otro país que esté alineado con los Estados Unidos, estamos votando, por ejemplo, en contra de la condena a la esclavitud, que como sucedió, y nos estamos poniendo en contra a la mayoría de los países africanos. Al estar alineados con Estados Unidos, nos estamos poniendo en contra a los países árabes o a los países musulmanes. También tenemos problemas con algunos países del Caribe. El año pasado costó mucho, por algunos diálogos que yo tuve con gente de Cancillería, conseguir los votos en el Comité de Descolonización. O sea, de mínimo estamos nos autoinfligiendo un tiro al pie en contra de nuestros intereses en el Atlántico Sur. De máxima ni la quiero pensar. De máxima sería lo que hizo Menem en los 90, de tratar de enviar algo simbólico con consecuencias que la verdad, digamos, es una caja de Pandora. Tratar de pensar qué es lo que puede pasar si mandamos algo simbólico a Medio Oriente. Estoy hablando con Sergio Eiza, profesor de Defensa y Seguridad Internacional en la Universidad de Buenos Aires. Te quería preguntar, ya que te quiero aprovechar y te quiero preguntar sobre la compra de los F-16. En su momento hubo bastante controversia, bastante polémica. Digo, ¿cuál es tu mirada? Digo, te lo pregunto en criollo. ¿Son útiles? ¿Sirven? Por ahí leí que no tienen autonomía ni para llegar a Malvinas. Digo, ¿qué me decís? Eso es, lo que yo les digo a mis alumnos, ¿no? Vos tenés una tarjeta de crédito, si yo tuviera una tarjeta de crédito, salgo y compro. Y después, me gasté todo el dinero de la tarjeta en 24 aviones, pero no tengo presupuesto para ponerle combustible, que es un problema. El gasto en defensa del año pasado va a ser más bajo que el del 2024, y sobre todo lo que es lo que se llama bienes de consumo, combustible, aceite, todo eso. Entonces tengo los 24 aviones, no le puedo poner combustible. Tengo la fábrica argentina de aviones, donde
no se le está pagando a la fábrica, el Ministerio de Defensa, y por lo tanto no tengo aviones para preparar a los pilotos que van a volar los F-16. Después dependo de los repuestos de Estados Unidos, pues son aviones viejos. Es tener un Mercedes-Benz lindo, pero que tiene 40 años. Y por otro lado, vos comprás un auto, y este es el mejor ejemplo, en función de lo que vas a usar. Una cosa es ser, como me decían mis amigos, ser un chofer dominguero. Otra cosa es que tengas que viajar desde zona norte o desde zona sur, entrar todos los días en capital. Los F-16 no sirven a los intereses argentinos, a los intereses vitales de la ocupación de las islas del Atlántico Sur, ni a los intereses estratégicos. Claramente, como vos decís, no llegan a las islas. Para eso se necesita otro avión que tiene que reabastecerlos de combustible, porque el que tenemos no sirve para los F-16. Y por otro lado, existen serias dudas de que Estados Unidos nos permita ni siquiera que asomen la nariz para hacer un ejercicio en la Patagonia, porque una nota de una colega tuya que salió en Clarín el anteaño, en el 2024, una entrevista a la embajadora británica dice, sí, nosotros hablamos con Estados Unidos y no tenemos ninguna objeción, no nos molestan los F-16. Bien, clarísimo. Sergio, te agradezco muchísimo tus minutos aquí en Rosca y Casta para ayudarnos a entender este tema y bueno, con tanta claridad para ayudarnos a entenderlo. Te agradezco mucho la comunicación. No, te agradezco a vos, a todo tu equipo y a la audiencia. Que tengan buenas tardes. Gracias, Sergio Eiza, profesor de Defensa y Seguridad Internacional en la Universidad de Buenos Aires, hablando sobre el decreto que firmó el presidente y que Sergio muy bien explicaba que viola unas cuantas normas, así que bueno, te lo queríamos contar. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live.
Se están yendo las pelotas y dicen hasta el fondo del río, un gran tema. Y yo ya quiero presentarlo a él en un día muy particular, a un año de la desaparición física del querido Papa Francisco. Estoy en comunicación con Santiago Barassi, codirector del proyecto Factor Francisco. Santiago, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Saludos a todos acá. Desde Luján, como le decía recién a tu producción, terminó la misa recién y así que desde acá te saludo. Bueno qué bueno que estés ahí. ¿Qué nos contás de esa misa, de ese homenaje? ¿Qué sensaciones? No, número uno, mucha emoción, pero sobre todo este es el acto central convocado por la Conferencia Episcopal, donde estaban prácticamente todos los obispos del país y después gobernadores, casi todo el gabinete presidencial también, y en definitiva es el reconocimiento institucional a quien fue el Papa Francisco, pero sobre todo una figura fundamental de la historia argentina ya a esta altura, y alguien que marca hacia adelante, creo que mucho rumbo de hacia dónde tiene que caminar la patria, así que importante, la verdad es importante, pero como te digo, es el quizás el más institucional de todos los otros eventos conmemorativos que se vienen teniendo lugar ya desde la semana pasada, el fin de semana, y lo que se va a seguir haciendo en los próximos días. Bien, Sergio, preguntarte a un año de la desaparición física de Francisco, ¿qué queda si tuvieras que bajar eso a algo concreto? ¿Qué es lo más tangible que dejó? Dejó primero, no sé si vamos a decir lo de la tangibilidad, primero ante todo lo que dejó fue un testimonio, ¿no? Un Bien, testimonio Santiago. de que es un testimonio de vida. Yo creo que lo que impactó, y lo puedo decir sobre todo de los más pibes y pibas que estos últimos meses, desde un poco antes de su muerte, pero también después de su muerte, que encontraron un referente, un líder que era de verdad, que lo que decía con la boca, con la palabra, lo sostenía con el cuerpo, con los gestos, con su cotidianeidad. Él hablaba de los descartados, hablaba de los humildes, de los pobres, y vivía humildemente, vivía y tenía gestos de fraternidad cotidiana, y creo que eso, y esto es quizás lo más tangible que podemos decir, convirtió no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista ético, político, a muchos que vieron en él un testimonio verdadero de que las cosas pueden ser de otra forma y que no todo está perdido. Y eso es lo más poderoso, y creo que a medida que vaya pasando el tiempo, ya lo vamos experimentando, es como que el mundo, pero sobre todo Argentina, va a poder ir procesando lo que fue un acontecimiento de una irrupción y de un mensaje que nos obliga a repensar muchas cosas. Estoy hablando con Santiago Barassi, codirector del proyecto Factor Francisco. Te quiero preguntar, Francisco escribió 2 grandes hojas de ruta, una para cuidar la tierra, Laudato Si, y otra para convivir mejor como sociedad, Fratelli Tutti. ¿Cuál resume mejor su legado y por qué, según tu mirada, no? Personalmente, pero aparte creo que también lo hemos hablado siempre mucho con Néstor Borri, que con quien hacemos Factor Francisco, la Fratelli Tutti tiene una impronta muy del pensamiento de Francisco. Quizás la Laudato Si tiene como más prosa vaticana, porque obviamente siempre están los ghostwriters de los papas y hay como toda una burocracia que va siguiendo los temas. Y tuvo mucho impacto de la Laudato Si, pero la Fratelli Tutti tiene un núcleo que es muy fuerte, que es la respuesta que Francisco dio a la pandemia. No nos olvidemos que esta encíclica la presenta en el 2020, en octubre de 2020, y que de alguna forma también plantea los ejes fundamentales respecto a la amistad social, respecto a la política, respecto a el diálogo entre las religiones para poder construir la paz. Y fijémonos, el último capítulo de esa encíclica pone el centro en la necesidad de que las religiones, principalmente las monoteístas, lleguen a un entendimiento
como punto de partida para poder construir un mundo de paz y de igualdad. Santiago, Pensemos lo que estamos viviendo actualmente y bueno, totalmente vigente. Absolutamente. Santiago, hablabas de esa imagen de la pandemia. Yo creo que es una de las grandes imágenes del Papa Francisco caminando solo ahí por la Plaza San Pedro, impactante. Digo, ¿con qué otra imagen te quedás? Digo, esa me parece que es una muy emblemática, pero digo, vos como gran conocedor, como gran seguidor, ¿con qué otra imagen te quedás de Francisco? Sí, como bien decís, esa quizás sea una de las imágenes más fuertes e icónicas. Yo me quedo también con la imagen de un Francisco arrodillándose para besar los pies de los líderes de Sudán del Sur. Es muy famosa también esta imagen. Sudán del Sur es el país más joven reconocido por las Naciones Unidas, en una guerra intestina durísima en ese momento, y que Francisco, al recibirlos, él se arrodilla y les besa los pies. ¿Por qué? Porque básicamente el mensaje es: yo, que soy el Papa de Roma, me arrodillo ante ustedes. ¿Cómo ustedes no van a poder sentarse en una mesa de negociación y de diálogo para resolver lo que tienen que resolver? Creo que en eso Francisco proveyó, me parece, un juego siempre de gestos, buscando poner imagen a lo que era su mensaje, y eso es algo realmente fuerte, realmente fuerte. ¿Quiénes fueron los más detractores, digamos, en la iglesia con Francisco, según tu mirada? Bueno, principalmente fueron aquellos que entendían que la curia romana, o sea, la burocracia vaticana y aquello del tipo de funcionariado cotidiano era más importante y tenía mayor peso sobre las decisiones que los obispos y cardenales de todas las diócesis del mundo. Francisco, cuando él dijo una iglesia en salida, primero lo que estaba planteando también era salir de la lógica de la curia romana, que de alguna forma son los que habían llevado a la crisis en la cual él asume. No nos olvidemos que él asume después de que por primera vez en 600 años renuncia, abdica un papa que fue Benedicto XVI, y eso, entre otras cosas, principalmente era por todos los encubrimientos que había respecto a las causas de abuso sexual vinculadas a la iglesia. Francisco en ese contexto asume y define que su principal objetivo era sanear no solamente también las cuentas y los negocios vaticanos, que también eran todo un problema, por no decir un escándalo, bien, sino sobre todo depurar ese, si se quiere, lobby de encubrimiento dentro de la iglesia, que era muy profundo y que él actuó de manera sistemática para desmantelar esa lógica. Me consta porque lo hablamos directamente en persona con él, y ese era su gran tema, al punto que hizo una reforma de la Constitución Vaticana. Santiago, un placer enorme este ratito con vos, recordando al querido Papa Francisco. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo, que estás saliendo ahí de la iglesia de Luján. La verdad que muchas gracias por este ratito con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, ojalá que no solamente sea el 21 de abril, que cada año nos acordemos, sino que lo podamos incorporar, no necesariamente para citarlo, pero sí para que nos vaya marcando el rumbo a cada uno en el lugar que a cada uno le corresponde y le toque. Así que muchas gracias. Santiago, gracias a vos. Santiago Barassi, codirector del proyecto Factor Francisco, aquí en Rosca y Casta.
quemaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Y me cuentan cuentos al ir a dormir. Oh, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Voy al coliseo a prenderme fuego. Mi racha de novato nunca cambiará. Por favor que el adiós no se alargue. Me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí. Oh, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Y esta es la cortina de su espacio. Yo lo voy a presentar, Juan Manuel Barca. Bienvenido, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Sergio te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bien, muy bien por acá. Bueno, ahí, bien, muy bien. Veo tu título, dólar tranquilo. ¿Economía de qué manera, te pregunto? ¿Economía de qué manera? Y bueno, en alerta o intranquila, la economía real, porque bueno, el mercado cambiario sigue mostrando una paz, un veranito que se extendió, ya no estamos en verano, pero bueno, esa es la expresión que se usa, sigue planchado, viste, el dólar minorista en torno a los 1.400 pesos, ya lleva, te diría que un mes en promedio en ese valor. Hubo algunas subas y bajas, pero está por ese valor. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, por un lado, menor demanda de los ahorristas, menor demanda privada. Bajó un poco según los últimos informes del Banco Central, de autoridades que dieron a entender que en marzo, digamos, la demanda habría sido menor a la del mes previo. Uh-huh. Y por otra parte, vemos que hay más oferta de dólares por la cosecha gruesa, porque también las empresas toman dólares con instrumentos de deuda y esos dólares van a parar al mercado, y eso lo que hace es que, por un lado, el Banco Central compre reservas, y esto también se termina viendo después en los números que salieron hace poquito del superávit comercial, es decir, Uh-huh. la Argentina consigue dólares exportando y aumentan las exportaciones, y al bajar las importaciones, bueno, les queda ahí un excedente positivo. ¿Cuál es la contracara de esto? Y ahí viene la parte, digamos, de la economía real, que está en alerta, es Bien. que, bueno, ¿por qué caen las importaciones? ¿No? Ya vamos con tercer mes consecutivo de caída de las importaciones. En este caso, el dato es que en el primer trimestre, según el INDEC, cayeron 7,3%. Y bueno, esto es porque hay una caída de la actividad en la industria, que importa bienes intermedios, y por otro porque, bueno, en meses anteriores hubo adelanto de importaciones, principalmente en la época de las elecciones, entonces ahí hubo un estoqueo, ¿no? Claro. Bueno, lo que está pasando, lo que vemos es que, otro dato oficial, caen las importaciones, pero, por ejemplo, las importaciones vinculadas a los bienes despachados vía courier, conocidos como puerta a puerta, las plataformas chinas, esas siguen en aumento. Y ahí el dato que te puedo tirar es que en los últimos 12 meses, contando de marzo a marzo,
se alcanzó el nivel más alto en 22 años. O sea, $1.000 millones se importaron de ropa, electrodomésticos, electrónicos por estas plataformas. Tremendo dato, Y esto, Juan Manuel, ese. Sí, es fuerte porque si bien lo que es el volumen total de importaciones sigue siendo un número chico, las importaciones por mes en general superan los $6.000 millones y Bien. Este tipo de importaciones llega a los 100 millones, ¿no? Por mes. Aún así, el cual es el problema, reemplaza producción local. Claro, producción nacional, claro. Claro, y ahí el otro dato que salió hoy del INDEC es cómo están viendo en la industria el panorama. Y bueno, para el trimestre que va de abril a junio, los próximos 3 meses, bueno, lo que ven es que la producción y un sector importante, te diría 20%, cree que va a disminuir en la industria, contra un 15% que cree que va a aumentar. Claro. Y bueno, con el empleo pasa lo mismo, ¿no? Los que creen que van a aumentar son un 3% y los que creen que va a bajar el empleo en la industria es un 17%. Bien. Así bien. que bueno, esta te diría que es la contracara de un mercado cambiario tranquilo. Claro, lo que parece, ¿no? Por un lado, dar cierta tranquilidad, como vos bien lo marcás, que es la calma del dólar, tiene todo este otro lado B, para ponerle alguna figura, de la economía, como vos bien lo marcabas también. Sí, y que tiene que ver con el dólar porque, bueno, es más barato hacer algunas importaciones, aún así la industria viene haciendo menos importaciones porque por más que se haya abaratado, no tiene, digamos, demanda, y ahí me había olvidado de comentarte eso, o sea, el factor que dicen los industriales de por qué limitan la producción hacia adelante, claro, es por demanda insuficiente y por competencia importada. Impecable, impecable. Juan Manuel, te agradecemos mucho el análisis siempre acá, cada martes en Rosca y Casta, con todas las novedades que tienen que ver con la economía. Un placer, la verdad, siempre escucharte. Igualmente, Sergio, te mando un abrazo y saludo a todos en la producción. Un abrazo grande, Juan Manuel Barca, nuestro especialista, nuestro columnista de economía. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. De Argentina al mundo con Hola SIM. Olvídate del roaming. Conseguí tu eSIM Hola SIM y viaja conectado y ahorrá. Entrá ahora en holasim.com y no gastes de más en tus comunicaciones durante tus viajes. Recordá, holasim.com. Los pasillos se habla abajo. Y ya nos estamos despidiendo, no queda casi nada de programa, pero yo quiero contarte un tuit reciente de hace algunos minutos del presidente de la Nación, Javier Milei. Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso, dice el tuit del presidente de la Nación. Eliminamos las PASO, basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta, dice. Cambiamos el financiamiento, se terminó la política viviendo de tu bolsillo. Ficha limpia, los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad, se acabó la joda. Viva la libertad, carajo, dice Javier Milei. Bueno, cuánto análisis que da este tuit. Yo lamentablemente me quedé sin tiempo, pero mañana este va a ser el tema absolutamente del día. Yo quiero agradecerle a mi equipo, a ellos, a Javier Pensique en la producción ejecutiva, a Marina Di Stefano, o Mar Di Stefano, como le gusta a ella que la llamemos, en la producción periodística, Gerardo Subirana en la operación técnica, que hoy hizo malabares como siempre, y Javier Martínez en la edición. Ya lo voy a nombrar a él, que lo estoy viendo por ahí. Quien te habla, Sergio Rosso. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí a las 18, pero vos
quédate en la radio que ya llega el gran Enrique Sebach. Hoy, te digo, italiano es esto, es una belleza italiana. La de Enrique Sebach ya llega con un zoom en la economía. Chao, gracias. Micrófonos que no preguntan, pero esta noche se abre el juego y alguien dice lo que nunca escucha. Rosca y casta, siempre girando los mismos nombres, distinto disfraz. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine. 19 años con toda la información sobre la economía y la política. En este número, especial aniversario. Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, José Calero, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro. Bank Magazine. Léela en ecomedios.com y en bankmagazine.com. Bank Magazine. Las claves para estar informado. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Telemedicina Lomas, la nueva plataforma virtual de salud para poder hacer consultas online. Ingresá a telemedicina.lomasdezamora.gov.ar, municipio de Lomas de Zamora.